En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. ¿Qué tal, señoras y señores? Desde los estudios de Radio Zipa Estéreo en Medellín, Colombia, reciban el saludo cordial de este grupo de periodistas de Cuartillas Radio en la emisión número 577. Soy Abraham Umbarila Saavedra. Les invitamos a escuchar nuestra primera sección. Editorial. El editorial con nuestra directora ejecutiva del Zipa, la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Un cordial saludo, apreciados oyentes de Cuartillas Radio. Hoy no puede estar con nosotros el presidente del Zipa, Asael Carvajal Martínez. El motivo de este editorial es la celebración de los 9 años de nuestra emisora Radio Zipa Estéreo, un sueño del periodista y asociado del Zipa, Abraham Umbarila Saavedra, que se hizo realidad el 13 de marzo de 2015 a las 6 de la tarde con la aprobación de la Junta Directiva del Zipa, presidida en ese año por el periodista y escritor Iván de J. Guzmán López. Se salió al aire Radio Zipa Estéreo y se anunció en la Asamblea General de Asociados el sábado 14 de marzo de ese año. Actualmente, Radio Zipa Estéreo es la emisora institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia Zipa. Su filosofía es informar, educar y entretener con respeto por el oyente, con equidad y contenidos que aporten para formar mejores seres humanos. Está al aire 24 horas en la página web del Zipa, www.zipantioquia.org. Además, puede escucharse a través de importantes plataformas como Radio Garden, radios.com, colombia.com, entre otras. Radio Zipa Estéreo emite 22 programas al aire de diferentes temáticas, desde periodísticos hasta culturales, que se transmiten con audio y video. Uno de esos programas es Cuartillas Radio, este programa que estamos escuchando, donde cada semana invitamos un periodista y también se hacen especiales de acuerdo con las fechas, como el Día de la Libertad de Expresión. De esta manera, la emisora se ha convertido en un aporte tanto de los directores de los programas como ha podido sostenerse a través del tiempo. Todos estos programas buscan fortalecer las organizaciones sociales, facilitar el tejido social, no solamente entre las organizaciones, sino también como un elemento dinamizador de las personas que participan en los procesos comunicacionales y de desarrollo de los territorios. Que sean muchos años más de Radio Zipa Estéreo. Es muy grato para mí hacer parte de esta historia como cofundadora, como codirectora de Radio Zipa Estéreo y de este programa Cuartillas Radio. Que sean muchos años más de buena radio. Muchas felicitaciones para nuestro director, Abraham Umbarila Saavedra. 9 años de funcionamiento cumple Radio Zipa Estéreo. Ha sido verdaderamente una sensación a lo largo de todo este tiempo el funcionamiento de esta emisora, en la que tal vez no muchos creían al comienzo. Quienes hemos sido siempre aficionados a la radiodifusión desde la emisora cultural Universidad de Antioquia y Radio Bolivariana, pues lo veíamos con optimismo, como una ideal, un objetivo realizable, y lo ha sido así. Ha transmitido el mensaje, el sentido, la razón de ser, la tradición del Círculo de Periodistas de Antioquia. Es una emisora muy versátil, con una programación seria, pero al mismo tiempo alegre, al alcance de los oyentes más exigentes. Mis congratulaciones. Estás escuchando Cuartillas Radio. Yo soy periodista. Estoy con la comunidad.
todos los días. A toda hora. En todas partes. En las tragedias. Y en las celebraciones. Con quienes gozan. Y con quienes sufren. Soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Periodista invitado. Hoy en Cuartillas Radio le hacemos un homenaje al periodista Luis Enrique Rodríguez, que fue editor en Caracol Radio y falleció el pasado 5 de marzo de 2024. Escucharemos la entrevista realizada en 2019 cuando vino de Bogotá a recibir el Premio Gabo como mejor editor del país. El invitado en el día de hoy a Cuartillas Radio es Luis Enrique Rodríguez. Él es comunicador social periodista egresado de la Universidad de La Sabana. Estudió en el Instituto Oficial de Radio y Televisión de Madrid, producción y realización de radio. Fue ganador del reconocimiento Clemente Manuel Zavala a un editor colombiano ejemplar en la 7ª edición del Premio Gabo 2019. Es un periodista con más de 35 años de oficio. Se encuentra laborando en Caracol Radio. Me acompaña en el día de hoy la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Zoila. Bueno, un saludo muy especial a Abraham y a nuestros oyentes. Es muy grato tener hoy al premiado como el mejor editor. Bienvenido a Cuartillas Radio. Muchas gracias, es para mí un honor estar con ustedes y compartir estos minutos. Cuéntenos, ¿qué significa para usted ser ganador del Premio Gabo 2019? Es un orgullo, pero no solo por mí, por mi familia, sino en general por la radio y por una parte de la radio que generalmente es olvidada, como el de los editores radiales, quienes trabajamos, como lo dije durante la presentación, de una manera muy silenciosa pero profunda. El editor de radio es el responsable de que la radio sea bien, de que la radio tenga un contenido adecuado, de que la radio esté depurada, de que la radio, pues, digamos que salga de una buena manera para que llegue más fácilmente a los oyentes. Pero sobre todo el editor de radio es el encargado de que haya transparencia en la información, de que haya rigor informativo, y eso no se ve. Al aire salen los talentos o los reporteros, los talentos, llámese los presentadores, locutores, etcétera, y los reporteros que están en el sitio de la información, pero en medio de ellos dos están los editores de radio, que tienen la mayor responsabilidad, y es garantizar que el producto final sea el adecuado. Cuéntenos acerca de su trayectoria, muy reconocida porque son más de 30 años en la radio y ahora como editor y también como profesor. Yo llegué a la radio en la Semana Santa de 1983, unos días antes del terremoto de Popayán, y desde entonces he hecho un recorrido que, si bien me parece extenso, 36 años, para mí ha sido maratónico, porque muy rápidamente logré entrar, trabajé inicialmente con cosas de estadísticas de deportes, ayudando con las cintas en producción. Aprendí a grabar, aprendí a cargar cables en los estadios de fútbol detrás de los jugadores cuando se permitían 200 o 300 metros de cable atravesando las canchas, en otras épocas muy diferentes. Entré unos 2 años después como reportero a cubrir temas de Bogotá. 3 años después era el jefe de redacción de Todelar en el 88, y desde entonces mi trabajo ha sido básicamente ese, el de orientar gente, el de orientar temas, el de orientar programas y el de garantizar, como les digo, que la radio quede bien hecha. Ese ha sido a grosso modo mi recorrido. Luis Enrique, ¿por qué decidió estudiar comunicación social periodismo? Yo creo que por una pasión innata. A alguien le comentaba que yo iba a los partidos de fútbol y no miraba el partido, sino miraba a los locutores o a los comentaristas. Yo iba a las carreras de caballos en el hipódromo de Techo en Bogotá y no miraba la competencia como tal, sino miraba a Gonzalo Amor cuando hacía sus comentarios en Todelar, y al Patico Ríos lo veía cuando hacía las transmisiones de fútbol, incluso fuera de Bogotá. Y entonces me fascinaba la radio, no sé por qué, y por eso fue que cuando entré a estudiar comunicación me incliné mucho por la radio, con una particularidad, que en esas épocas
los medios, las universidades poco hablaban de radio, hablaban era de la prensa escrita y enseñaban a escribir para la prensa escrita, que es muy diferente a cómo se escribe para la radio, y enseñaban a contextualizar y demás todo para la prensa escrita, y los talleres de radio era por ahí un semestre para ver cómo se oía uno. Tuve la fortuna de ir a estudiar radiodifusión, producción y realización radiofónica en España, y ahí aprendí que la radio es mucho más de lo que nosotros teníamos aquí, y eso lo he implementado y buena parte se aplica. Hoy nosotros volvimos al libreto, pero un libreto muy diferente al que se hacía en épocas anteriores, y de hecho que buena parte de los libretos que hacen en España los aplicamos aquí en los noticieros radiales. El noticiero nuestro es libreteado. La mayoría de los noticieros de Colombia no son libreteados, y por eso el nuestro es muy preciso, muy exacto, muy veraz, muy conciso, porque sabemos cuál es el rumbo. Ese libreto no es una camisa de fuerza, pero sí es una guía muy importante, y por eso es que tal vez nos va bien, y eso de alguna manera es lo que yo he tratado de transmitir desde que lo aprendí hace algunos años en España. Y cuéntenos cómo ha sido su experiencia como profesor, porque por algo le dicen el profe. Sí, alguna vez César Mauricio Velázquez, cuando era decano de la Universidad de La Sabana, y a quien conocía de lejos porque nunca trabajé con él, pese a que él también laboró en Caracol, pero antes de que yo llegara. Y César Augusto me dijo, me gusta la forma en que usted hace la radio, lo preocupado que es, lo ordenado que es para estos asuntos, la pausa que usted le da en medio del agite de la radio, todo eso me gusta. Me gustaría que viniera acá y lo transmitiera. Le dije que hay que hacer, dijo, no, pues hay que hacer unas clases de radio. Al comienzo fue, digamos que un ensayo, me tocó leer mucho, volver a los textos incluso que había traído, y me fue muy bien. Me fue muy bien que comencé con unas clases y los muchachos se emocionaron tanto que armamos una emisora. Hoy existe unisabanaradio.tv, que fue creada por Germán Arango y por mí, con un grupo pequeño, como una locura en la web, para tener un laboratorio. ¿Por qué? Porque los muchachos estaban pidiendo eso que antes no se les daba y que les parecía muy interesante. Y es que yo creo que la radio es fundamental porque es la parte oral de los colombianos, y nosotros los colombianos somos muy orales, y yo creo que ese fue el éxito que logré, que los jóvenes se interesaran por la radio. Tengo entendido, Luis Enrique, que usted es muy estricto con sus alumnos. Sí, y con los alumnos y también con quienes trabajan a mi lado. Yo tengo una particularidad, y es que yo soy amigo de todos. Yo me pongo bravo una sola vez al año, yo me salgo de casillas una vez por año, si acaso, porque considero que este es un trabajo de amigos, pero eso sí tengo muy claro, amigo el que está con uno, y no por interés, sino por trabajo. El que mejor trabaja, el que hace las cosas con más pasión, pero sobre todo con más transparencia, es el mejor amigo. Porque creo que es que el mundo es así, los amigos son los que verdaderamente hacen cosas buenas. Y yo creo que para esto no hay necesidad ni de atropellar, ni de atacar, ni nada, pero sí de exigir. Y en ese sentido yo soy muy exigente con mis amigos para que los amigos lo hagan bien, y con los alumnos también, porque la idea es que ellos aprendan. La idea no es rajarlos, la idea no es que yo soy excelente profesor porque se me quedó la mitad del curso, no. Yo puedo ser un buen profesor, no necesito la excelencia, que a la excelencia hay siempre que buscarla, pero no necesito la excelencia a través de 20 rajados. Necesito simplemente ser un buen profesor, dejando una semilla en los alumnos. ¿Qué retos tiene después de haber ganado este premio Gabo? El reto fundamental es seguir trabajando para defender el uso de nuestro idioma. Lamentablemente, y esa es una preocupación que además expreso aquí, poco se tuvo en cuenta durante la fundación, durante el Festival Gabo, porque seguramente se ha hecho en el pasado y no es bueno repetir, pero yo creo que sobre todo entre las nuevas generaciones estamos pisoteando el lenguaje. Y uno de los retos es precisamente defender el buen uso del idioma. Si nosotros hablamos bien, si nosotros comunicamos con un idioma adecuado, nos comprende mucho más fácil y el producto es mejor. Hay que defender el idioma, y ese es mi gran reto. Sí, precisamente usted en su discurso al recibir el premio hablaba de eso, de la importancia del lenguaje, y para los periodistas el lenguaje, el idioma es nuestro instrumento, porque nuestro instrumento son las palabras. Entonces muy bueno ese mensaje. ¿Cree usted que hay libertad de prensa en Colombia?
Yo creo que la libertad de prensa sí existe, aunque no plena, pero a veces por culpa de los mismos periodistas. Nosotros nos autocensuramos a veces sin necesidad, sobre todo por la presión de los medios en los que trabajamos. Y lo digo que a veces sin necesidad, con un ejemplo viejo, pasado. Cuando Caracol Radio pertenecía al Grupo Santo Domingo, ustedes recordarán la famosa huelga de Bavaria. Fue una época en la que el país se quedó sin cerveza. El periodista que cubría la información laboral en Caracol tuvo la primicia. Lo llamaron los sindicatos y le dijeron: paramos a partir de la 1 de la tarde de ese día, yo no recuerdo la fecha, suspendemos las actividades. Y a él le dio miedo llamar al jefe de la época a decirle que había entrado en huelga Bavaria porque temía que iba a patear la lonchera. Y resulta que esa vez el hombre casi que se ganaba una sanción por no reportarlo. Él se autocensuró por un miedo, a veces con algo de razón, pero a veces también irracional. Yo digo que la censura se la impone uno cuando uno no es capaz de decir las cosas. Y en ese sentido nosotros de alguna manera somos responsables de que no haya libertad de prensa, pero además no por esos detallitos necesariamente, sino generalmente porque a veces nos dejamos manipular de las fuentes, y cuando uno se deja manipular una vez, se murió, y ahí es donde la libertad de prensa está totalmente acabada. En ese sentido, yo lo que digo es, evitemos la manipulación y seremos mucho más libres. Luis Enrique, por último, ¿qué mensaje le quiere enviar a los estudiantes de comunicación social, de periodismo de Antioquia y de Colombia? Yo he venido pregonando 3 puntos fundamentales y se los cuento de la manera más rápida. Para que hacia el futuro un estudiante tenga éxito, necesita 3 cosas fundamentales. La primera, ser creativo, ser diferente, proponer sus cosas, proponer lo que piensa y no dejarse contaminar de los temas tradicionales. El segundo, que es muy importante, es darle un buen uso al medio de comunicación como tal al que se vaya. Ser transparente, ser honesto, pero sobre todo ser totalmente veraz, que haya rigor. Eso es el fundamento máximo, que todo lo que diga sea el producto de una verdad debidamente investigada. Y lo tercero, que es más importante, que para mí también es fundamental, lea mucho, lea lo que quiera leer, pero lea textos de periódicos, lea revistas, lea todo tipo de literatura, lea poesía, métase a internet y lea, compare lo que hacen los demás, porque eso le da bagaje. Sí, exactamente, eso da bagaje, eso da cultura, eso da contextualización. Uno puede hablar de algo cuando lo conoce. Si uno no lo conoce, simplemente dice babosadas. Entonces, el buen periodista debe conocer a fondo los temas que quiere tratar para poder decirlos de mejor manera. La noticia no es por lo que ocurre ya, sino por sus antecedentes. Y si uno no conoce los antecedentes, no puede dar bien una noticia. Hoy nos acompañó en Cuartillas Radio el conocido periodista Luis Enrique Rodríguez, de Caracol, ganador del Premio Gabo 2019. Me acompañó Zoila Isabel Carvajal Almario. Este es un programa para la emisora Radio Zipa Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Luis Enrique, muchas gracias por haber estado con nosotros. Para todos un abrazo, y este reconocimiento que he recibido lo comparto con todos ustedes. Muchas gracias. Hablemos bien con el expresidente del Zipa y profesor universitario Juan José García Posada. Esta es la sección Hablemos Bien del programa Cuartillas por Radio Zipa Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Un colega nos pregunta por la etimología de la palabra adicción. Es muy importante hacer una consulta, cuantas veces sea necesario, del sentido etimológico de los diversos vocablos, porque esto permite entonces conocer las circunstancias históricas en que fueron formándose las palabras, en que fue formándose el idioma. Adicción, y consultamos el sitio web del español del profesor uruguayo Ricardo Soca en la sección de etimologías, en lo que insiste en cada una de sus presentaciones. Adicción proviene del latín adictio, adictionis, que a su vez se derivó de adictus,
participio pasado de adicere, que significaba adjudicar judicialmente algo a alguien. Este verbo se formó a partir del prefijo ad y del verbo dicere, decir, aludiendo al acto de juez dictando verbalmente una sentencia de adjudicación. A través de los siglos pasó a significar en bajo latín dedicado o devoto de algo y más tarde partidario de algo. Este sentido se mantiene aún hoy cuando se habla de los adictos de un partido. En este mismo sentido, había utilizado la palabra un siglo anterior, Benito Jerónimo Feijó, en un texto de 1728, en el que enumera las condiciones que debe tener o reunir un médico. Y dice, la cuarta, que no sea adicto a sistema alguno filosófico. El pueblo ni entiende de sistemas ni de filosofías, y a ninguno tendrá por menos adicto que al ignorante que más calle, porque jamás ha saludado libros. Con la difusión masiva de las drogas en el siglo XX, surgió un nuevo significado, como extensión del anterior. Así como es posible tener adicción a un partido o a un sistema filosófico, también puede uno tomarse o tornarse mejor adicto de la cocaína, por ejemplo, del alcohol, del juego, del cigarrillo. De modo que en términos muy sencillos queda la explicación de lo que es adicto a la luz de la etimología. La etimología, una disciplina que es importantísima para quienes nos consideramos, valga la expresión, entre comillas, gomosos de la lectura por los vericuetos, por los laberintos del idioma español y la consulta del diccionario y la consulta de los demás diccionarios y muy en especial de páginas tan importantes como esta que he mencionado, la página elcastellano.org del profesor uruguayo Ricardo Soca, que es completísima y que es una fuente de consulta muy recomendable. La sección Hablemos Bien del programa Cuartillas por Radio Zipa Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Recomendado literario. Hola amigos de Radio Zipa, mi nombre es Juan Camilo Pineda, librero de la librería Fernando del Paso del Fondo de Cultura Económica de Medellín, y vengo a traerles una nueva historia. En este caso es En diciembre llegaban las brisas, de la escritora colombiana Marvel Moreno. A través de una clara distancia frente a sus contemporáneos del boom latinoamericano, Moreno logra transformar las anécdotas de una vida en una idea absoluta del mundo, un panorama profundo de la sociedad barranquillera de finales de los años 60. De la memoria personal a la realidad histórica, la estructura de este libro goza a la vez de precisión y de poesía, con el saber remoto de una narradora que inmortaliza aquellas cosas que ocurrieron en un lugar tan cerca del mar. Con un talento similar al de Sherazada en Las Mil y Una Noches, Marvel Moreno nos muestra, a través de la vida e historia de tres mujeres distintas, la situación y la posición de la mujer en la clase alta barranquillera de los años 60. Recuerden que en la librería Fernando del Paso tenemos las puertas y los libros abiertos para compartir y leer historias. Hasta una próxima. Notas al aire en Cuartilla Radio. 3 largometrajes colombianos hacen presencia en el Festival de Cine Internacional de Málaga, España. Este evento cinematográfico se llevó a cabo a comienzos de marzo de 2024. Simultáneamente en Colombia, se estrenaron en las salas de cine de las principales ciudades del país. Estas producciones reflejan un florecimiento del cine colombiano, las cuales fueron rodadas en espacios de interiores de casas, entrelazando temas y géneros diversos que invitan a profundizar y a reflexionar. En la cinta Esposas, de género dramático, plantea la relación que existe entre la amistad y la muerte, bajo la dirección y producción de Juan Rocha. Es un film en blanco y negro en la modalidad de improvisación y sin ningún tipo de guión. En la segunda muestra cinematográfica,
Manos que hablan, un documental que sumerge al espectador en la compleja tradicional joyera y minera de la región del Chocó. Esta narrativa evidencia la cruda realidad de la explotación ilegal del oro y sus consecuencias devastadoras del mercurio, ocasionando la destrucción de los bosques tropicales y la pérdida gradual de la tradición orfebre. El documental Manos que hablan da voz a las poblaciones afrocolombianas e indígenas del Pacífico colombiano. Refleja la lucha y el abandono estatal. Es una región sumida en el hambre, la pobreza, el desempleo y en la corrupción. Esta cinta ha obtenido excelencia al mérito en el Festival de Cine Nature d'Awards International Films en Canadá 2023. También ganó premio a Mejor Documental de Medio Ambiente en Vancouver International Movie World 2023 y una mención especial en el 10º Festival de Cine Huánuco, Perú, FENACI 2023. Otra de las cintas más aplaudidas por la crítica colombiana, El bolero de Rubén, basado en la obra teatral del mismo nombre. Es el primer musical cinematográfico escrito y dirigido por un antioqueño, Juan Carlos Mazo. El film busca posicionarse como la primera obra de cine musical, rodada en Medellín, Bogotá, Zipaquirá, Cundinamarca. Contó con la productora Oasis Films y Wandangol Films. El bolero de Rubén narra la historia de una mujer que tras 15 años de espera por su prometido, se fue consumiendo lentamente con los años. Su casa, a medio terminar, se convirtió en un lugar lúgubre y sombrío. La enamorada se fue perdiendo entre sueños fallidos de ser una cantante. Inconscientemente se fue adentrando en un mundo fantástico que solo reflejan una mezcla de sentimientos encontrados. Esta obra cinematográfica combina magistralmente el realismo, la comedia y el musical, convirtiéndose en un film único en su género. Hola, hola, ¿qué tal estás, mi querido Abraham, mi querida audiencia y equipo de Radio Zipa? En el día de hoy quiero agradecer a Radio Zipa por todo lo que ofrecen, por todo el servicio que dan, informativo, de entretenimiento, de buena labor, una buena labor realiza muy bien Radio Zipa, me encanta y quiero felicitarles y honrarles. Qué maravilla es cumplir un año más y saber que se está haciendo el trabajo, que estamos teniendo una repercusión a nivel regional, incluso nacional. Muchísimas gracias Radio Zipa y ese es el deber ser, cumplir años, reconocer nuestro trabajo, saber que estamos actuando y obrando a favor de la humanidad. Así que este mensaje, esta cápsula del día de hoy es solo para honrarles, agradecerles y felicitarles, augurar muchos éxitos, mucha prosperidad y que sigamos creciendo en compañía de Radio Zipa, de Cápsulas de Metanoia. Les abrazo desde el corazón. Sean muy, pero muy felices y gracias por su buena labor. Nos vemos en redes sociales, Ángela Metanoia. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto la directora ejecutiva del Zipa, comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario, las periodistas Gloria Hernández Velázquez y en Madrid, España, Ángela Zuluaga. ¿Y quién les habla? Abraham Umbarila Saavedra. Somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Somos afiliados a FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas, y a la Federación Internacional de Periodistas. Éxitos en esta semana que comienza y muchas felicitaciones a nuestra Radio Zipa Estéreo en sus 9 años de cumpleaños. Aquí finaliza Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Cuartillas. Los esperamos en un próximo programa.
En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.